Hola Adri, ¿qué tal? Hola Pablo, ¿bien y tú? Pues muy bien, muy ilusionado con tenerte en este espacio, en Café para Señoras. Así que si quieres podemos empezar. Venga, vamos. Pues vamos. Muy buenas a todas mis señoras, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy nos encontramos con Adriana Moreno. El motivo principal por el que está aquí es porque vamos a hacer un capítulo sobre la salud mental, un problema bastante grave, no solo en España, sino en general en todo Mm, el mundo. Y bueno, pues precisamente hemos traído a Café para Señoras a Adriana porque ella es psicóloga y concretamente ahora opositora PIR. Entonces, vamos a hacer un capítulo hablando de conceptos como es la salud mental, un ujú. poco indagando desde distintas perspectivas y a su vez también vamos a hablar de qué es ser opositora y concretamente qué es ser opositora PIR. Ujú. Entonces, bueno, me gustaría que te presentaras a nuestra señora, no sé, como tú quieras. Vale, pues muchas gracias. Bueno, primero que nada, darte las gracias por darme la oportunidad de venir a tu podcast y darme este espacio para alzar la voz por la salud mental, que es algo muy importante. Y bueno, pues yo soy Adriana y soy psicóloga, me gradué el año pasado y como bien has dicho, pues actualmente me dedico a la preparación del examen PIR. Llevo ya casi que 2 años preparándome, me presenté el año pasado por primera vez y bueno, aparte estoy ahí con las redes poquito a poco y demás y pues eso es todo. Bueno, me faltó puntualizar, te pido disculpas. Adriana, aparte de ser psicóloga y opositora PIR, también es divulgadora, tiene una Ah, cuenta que lo pondremos por aquí, Psicositas, en el que, bueno, pues trata sobre muchos temas, todos ellos relacionados con la salud mental y con la psicología. Sí. Entonces, creo que para partir de una buena base, Mm, estaría guay hablar de ese concepto, de la salud mental. No sé cuál es tu percepción al respecto, pero yo me acuerdo que cuando estaba en el instituto no se hablaba de la salud mental, mm, no se conocía lo que era la ansiedad o la depresión, no se hablaba de psicofármacos, no se hablaba de nada, nada, nada relacionado con este tema. Sin embargo, ahora mismo mm, es evidente que tanto las administraciones como en redes es un tema que está sobre la mesa, un mm. tema del cual se habla a diario y ¿qué ha pasado? Quiero decir, ¿cómo puede ser que hace 15 años no se hablara absolutamente nada relacionado con la salud Mm. mental y hoy en día es uno de los temas que está en boca de todos? ¿Qué cambio a nivel social ha ocurrido para que se dé esta visibilización de la salud Ujú. mental y todo lo que ello conlleva? Pues yo creo que en parte lo que más ha impulsado todo esto es el hecho de que usemos cada vez más las redes sociales, que es verdad que tienen una parte negativa, pero también hay una parte positiva. Y al final es una vía que permite alzar la voz por todo este tipo de problemas y así contribuir a ir reduciendo el estigma, porque de hecho muchos famosos, por ejemplo, hablan abiertamente de que lo que les pasa, de problemas de salud mental, incluso de problemas que han sido súper estigmatizados históricamente. Por ejemplo, Ángel Martín, que tiene un libro en el cual habla pues de su brote psicótico y demás, y creo que es súper importante que personas tan reconocidas públicamente hablen sin problema de este tipo de problemas que pensamos que nos afectan solo a nosotros y que somos únicos en el mundo por padecerlo y realmente están a la orden del día. Y todos y todas somos igual de vulnerables en realidad. Entonces creo que por esa parte todo eso ha contribuido, pero también creo que ha habido un momento clave, que es la pandemia, que obviamente ha incrementado los casos de problemas de salud mental, especialmente en la población joven, que al final somos los que más usamos las redes también. Y pues a partir de ahí yo creo que ha sido una necesidad empezar a hablar, porque ha aumentado mucho la prevalencia de muchísimos trastornos, con lo cual, no sé. Justo que mencionas a Ángel, yo me acuerdo que veía a diario, él subía un vídeo diario sobre las noticias más relevantes y me acuerdo que, bueno, a lo mejor me equivoco, pero creo que fue justo
en uno de esos informes diarios en los que habló de que iba a publicar este libro y mm, por qué lo iba a publicar, y hablaba de este episodio, y al fin y al cabo lo visibilizaba y lo normalizaba. sí, Entonces, ahí está también el punto. Ahora también hablaremos un poco de las redes sociales, porque obviamente ya se ha estudiado y se ha concluido, pues, que sobre todo en la gente joven, en las mm, generaciones pues, más jóvenes y demás, existe una correlación entre a mayor uso de redes, mm, mayor riesgo de que pues, la gente pueda tener algún tipo de problema mental. Em, mm. pero luego está ese punto de que al visibilizar muchos conceptos o muchas casuísticas derivadas de la salud mental, permite pues, una normalización. Mm. ¿Qué opinión tienes tú sobre las redes en cuanto a la psicología y concretamente en cuanto a la salud mental? Pues un poco como te comentaba antes, creo que, como tú bien has dicho también, hay una parte positiva derivada de todo el tema, como mismo hago yo, que divulgo sobre salud mental y quieras o no, eso al final la psicoeducación es súper importante y muchas veces pensamos que lo que nos pasa es algo súper grave y realmente con entender cómo funciona un poco nuestra cabeza, cómo funcionan los pensamientos, pues ya reducimos un montón la ansiedad de qué me pasa, no sé qué me pasa, no es normal lo que me está pasando y muchas veces son procesos normales, ¿no? Entonces, bueno, tiene esa parte positiva, también es verdad que hoy en día hay muchísimos influencers, ¿no? Y es verdad que nos pueden inspirar mucho, tiene esa parte positiva, pero también es verdad que son vidas súper inalcanzables al final y muchas veces irreales. Y el hecho de yo, que tengo la edad que tengo, ver todos los días contenido de un influencer que tiene mi misma edad y que hoy está en Bali y el mes que viene en Coachella y yo, sin embargo, no me puedo permitir casi la entrada del cine, pues obviamente todo eso va mermando un poco también la salud mental. Y ya no solo a ese nivel, sino obviamente todo el tema de los trastornos de la conducta alimentaria, por compararnos con ideales de belleza inalcanzables, porque es que son irreales, muchas veces por todas las ediciones que hay con las fotos y demás. Entonces, bueno, hay que tener cuidado, al final las redes sociales pueden ser una herramienta súper buena, pero hay que saber usarlas y si se usan bien, Es no hay que, problema. claro, yo lo veo como un arma de doble filo, Mm, porque es eso, que también el meterte en el móvil y a lo mejor estar en tu trabajo, en tu caso estudiando, en un descanso de 15 minutos, que mm, estás agotada y que te esperan otras 4 horas iguales, y de repente entrar en el Instagram y ver vidas ujú. idealizadas, Sí, vidas total. que realmente no existen, por lo menos para la gran Sí, mayoría de los ciudadanos de sí, a sí, pie, sí. genera mucha frustración. Mm, total. Retomando un poco el concepto de salud mental, yo, bueno, por mis estudios relacionados con marketing y demás, mm, di varias veces el concepto de la pirámide de Maslow. Para aquellas señoras que no entiendan este concepto, lo voy a intentar reducir Vale. para poder contextualizarlo. Básicamente se trata de de una teoría psicológica que habla de la jerarquización de las necesidades del ser humano, Mm, partiendo de la base que son las necesidades fisiológicas, pues mm, comer, dormir, tener un techo, luego las de seguridad, sociales, el caso, las últimas son las de reconocimiento, o sea, sí. bueno, autoconcepción, Autorrealización. autoestima y demás. Y pues me gusta mucho este concepto, esta teoría, llevarlo a la práctica, a lo cotidiano. Mm, Y me hace pensar que en cierto modo se ha visibilizado la salud mental y el tener una buena calidad de salud mental, mm, debido a que sobre todo nosotros, que quizás no, que somos personas privilegiadas, mm, obviamente con unas necesidades básicas cubiertas, etcétera, al igual que nuestros entornos, mm, me hace pensar que se ha empezado a visibilizar la salud mental
en nuestras generaciones por el hecho de que tenemos unas necesidades cubiertas que nos Mm. permite observar pues, o atender precisamente a aspectos como es la salud mental. ¿Consideras que siempre ha estado ahí la salud mental, pero que hasta ahora no se había podido atenderla Mm. correctamente? Sí, quizás sí, y también es verdad que muchas veces eso que comentas incluso se le da la vuelta en el sentido de que muchas veces cuando nos sentimos mal y lo expresamos, pues a veces recibimos comentarios del tipo, bueno, pero es que lo tienes todo para ser feliz, de que te quejas, ¿no? Porque es eso, tienes un techo, tienes comida, no te falta ropa, pero al final una cosa no quita la otra, ¿no? Pero sí que es verdad que al fin y al cabo antes, pues quizá tampoco había tantos medios, tanto económico como mm, Sí, de ¿no? Y psicólogos, las de... situaciones sociales, Sí, exacto, han cambiado. Entonces, quizás sí que es cierto que antes primaban más otros objetivos o... otras necesidades Sí, incluso. básicamente. Y ahora que tenemos esa suerte, pues se le ha dado más voz a toda la parte mental. Mm, Mm, Perdón, no, no sé sí, si sí, sí. querías añadir No, algo más. no, no. Claro, es que ahora también indagaremos un poco en todas esas barreras de entrada que supone acceder a la psicología. Pero retomando un poco como las redes, etcétera, hay un influencer que se llama Tomás Massa. De hecho, si me lo permites, Sí, 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 sí. te puedo enseñar un vídeo. Vale. Ahora empezará en el capítulo a salir este vídeo. Vale. Perdón, es que estamos grabando también con mi móvil, entonces voy a entrar aquí Sí, un sí, sí. momentillo. Vale, estoy entrando en TikTok. Vamos a buscar a un influencer que es Tomás Massa, em, hablando sobre la salud mental, pero desde una perspectiva que a mí me preocupa mucho y me da mucho miedo, y es el hecho de que él en varios espacios famosos, concretamente en varios podcasts, habla sobre el hecho de que utiliza ChatGPT como su terapeuta, como su psicóloga. Mm. Concretamente, pues Igual. Sino que vos le mandás y te escucha y bueno, te A veces cuando no puedo dormir lo que hago es le mando un audio a ChatGPT para desahogarme todo lo que tengo en mi cabeza que me está pasando de 10 minutos y ahí me acuesto y me duermo. Hostia, qué buena, ChatGPT. ChatGPT me ayudó muchísimo, muchísimo. Si lo sabes usar, Bueno, yo creo que con esto ya nos permite un poco Sí, entender, entender. no estoy descontextualizando una cosa, quiero decir, esta persona ha dicho esto porque utiliza Mm, a ChatGPT, es decir, a la inteligencia artificial como su psicóloga, como mm, si eso fuera a ir a terapia. Y a mí me recuerda, no sé si has visto la serie de Black Mirror, mm, para también aquellas señoras que nunca hayan visto Black Mirror, es una serie de ciencia ficción distópica que habla sobre la cara oscura de la tecnología en mm, general. Y a mí ver este tipo de cosas me recuerda un poco a un capítulo de sí, Black Mirror. O sea, total. creo que no se separa tanto del sentido que le dan a Mm. esta serie. Mm, a mí eso me parece preocupante, pero yo no soy psicólogo, entonces tú desde tu posición como psicóloga, ¿cómo ves el hecho de que haya personas que utilicen la inteligencia artificial como terapia Mm, y además personas con mm, una influencia ya. pues, en audiencia que normalicen y visibilicen que utilizan ChatGPT como terapia? ¿Cómo ves tú esto? Pues a ver, creo que tiene muchos puntos negativos el hecho de que se use una herramienta como ChatGPT con ese objetivo. También puede llegar incluso, yo creo que a ser comprensible, porque es cierto que actualmente es muy difícil poder acceder a un psicólogo, ya sea por el ámbito público, por la lista de espera o por el ámbito privado, por lo que cuesta económicamente. Entonces, puedo llegar a entenderlo. Pero al final, cuando tú vas a un psicólogo, vas hoy y hasta la semana que viene o hasta dentro de 15 días no lo vuelves a ver y un poco aprendes a lidiar tú mismo con tus cosas hasta que vuelvas a ver a esa persona. Es verdad que tenemos otras fuentes de apoyo, nuestras amistades, nuestros familiares con quienes podemos hablar, pero quieras o no, aprendes un poco a gestionar
tus cosas, ¿no? Pero al final ChatGPT está ahí 24/7, como quien dice, ¿no? Entonces, creo que hay ciertas habilidades que no desarrollamos y que incluso al final puede llegar hasta generar cierta dependencia el tener eso ahí accesible, que no te va a juzgar, que es bastante objetivo, que tiene un poco todo lo que necesitamos para validar cómo nos sentimos, pero obviamente no es una persona, comete muchos errores y, y pierdes esa parte humana que también es importante. Es decir, los psicólogos también somos personas, antes que nada, tenemos experiencias que también nos ayudan en la terapia con los pacientes y eso ChatGPT no lo tiene. Entonces, al final tiene una parte, creo, bastante negativa y que hay que controlar en cierto modo, porque es verdad que es una herramienta súper útil. Y bueno, nosotros ya nos coge un poco más grandes, ¿no? Y en parte me alegra que no haber tenido acceso a una herramienta como esta siendo mucho más joven, porque siento eso, ¿no? Que hay ciertas habilidades que hay que desarrollar como persona y que a edades más tempranas este tipo de cosas se las está impidiendo, por decirlo así. Sí, sí, completamente. Yo utilizo como casi cualquier persona ChatGPT a diario, Mm, pero sí, estoy completamente de acuerdo que nosotros justo, afortunadamente nos hemos criado ya sin eso sí, y es una herramienta adquirida, pero somos también creo que mm, bastante conscientes en lo que debemos o podemos utilizarlo y en lo que no. ujujú. También es ese punto que en las nuevas generaciones existe un problema muy real y es la inmediatez. Sí, La inmediatez derivado del uso de la tecnología sí, y que nos hemos acostumbrado a hacer las cosas así. Yo me acuerdo cuando sí, era pequeño que me descargaba una película en Emule y tardaba horas y horas y horas. Y sí, ahora tenemos ya, acceso inmediato a 45.000 plataformas, mm, a contenido, a información. El hecho de que accedamos a Google y busquemos cualquier cosa o a TikTok, mm, como es también una realidad incuestionable, pero bueno, eso es un tema mm, que ahora no viene tanto al caso, pero sí, yo eso, o sea, el hecho de que mm, puedas acceder a una sí, herramienta que tienes en el móvil, tienes en el ordenador y te desfogues mm, en eso, como decía pues el sí, influencer este, un audio de 10 minutos, ujú, y me duermo. sí, Y que luego también está el otro punto de que ChatGPT también se ha demostrado que está configurado para que nos den la razón. sí, Es decir, cuál es la vara de medir, en qué fuente se valida la mm, información que te da. Entonces, sí, yo creo que es una totalmente, gran herramienta, mm, pero que tiene muchas cosas negativas y que claro. todavía no sabemos. Exacto, y que hay muchos problemas concretos en los que realmente no es bueno que te dé la razón, ¿no? En realidad, porque es contraproducente totalmente. Te valida, te Entonces, valida, te te valida. valida cosas que no hay que validar, no hay que reforzar y puede llegar a ser bastante peligroso, ¿no? Entonces, bueno, entre eso y lo que te digo, ¿no? Esas habilidades de paciencia, de tolerancia a la incertidumbre, aburrimiento, en el aburrimiento es donde surge la creatividad, o sea, todo eso lo perdemos al final y aunque nosotros ya lo tengamos adquirido, como te dije, lo podemos perder también, ¿no? Porque al final, si no lo ponemos en práctica, pues todas esas habilidades que tenemos también ahí quedan. Pero sí que es verdad que en personas más jóvenes que todavía se están desarrollando, que el cerebro está ahí un poco ubicándose todavía, pues es mucho más perjudicial ese tipo de cosas. De hecho, un poco comentando lo que estabas diciendo, el otro día escuché una entrevista a Ed Sheeran, el Mm, cantante, precisamente hablando de que se había quitado el móvil, ¿verdad? que ahora su manera de comunicarse con la gente era a través de correo electrónico. Precisamente hablando de que en el aburrimiento es cuando surge toda esa creatividad, cuando nos podemos parar también a pensar pues cualquier tipo de preocupación que nos venga a la cabeza Mm, y que muchas veces neutralizamos con el uso de TikTok sí. o Instagram o cualquier otra Sí, plataforma. estar entretenido todo el rato y no ser conscientes un poco eso de lo que nos está pasando, taparlo con inmediatez, que al final todos caemos en eso, porque incluso yo misma con el tema de las redes sociales, al final te acostumbras a hacer vídeos que duren menos de un minuto, que todo sea, que te enganches del principio, Sí, sí, y sí. es súper triste, la verdad, pero es que si no, Replicando lo que el algoritmo mande. sí, literal.
Y es verdad, o sea, funcionamos así a día de hoy, es una pena, la verdad. Sí, yo de hecho, antes, bueno, quizás las señoras no lo saben tanto, tú creo que ya sí. Yo tengo mis clientes a los que le llevo sus redes sociales, Ujú, aparte pues también del podcast, que en cierto modo, aunque sea un proyecto personal, pues también necesito las redes mm, en mi móvil porque trabajo con ellas, básicamente. Y yo antes de llevar redes y tal, cada X meses me hacía detox de las redes. Me quitaba las redes par de meses, indefinido. A veces me lo quitaba un mes, otras me la quitaba 3 meses, mm, otras me la quitaba 2 semanas, pero el caso es que me permitía a mí tener un espacio y decir, pues mira, voy a descansar de las redes. Y notaba muchísimo, sobre todo los primeros días, todos esos efectos de mm, pues estar esperando para entrar al médico y mm, decir, venga, voy a scrollear, o quiero mm, scrollear, más bien dicho, o cualquier pausa, incluso en el coche. ¿Qué sí, pasa? Ahora estoy en una situación en la que no puedo desinstalarme las redes. E incluso aunque entre para trabajar y siendo muy consciente y siendo, creo que en cierto modo, responsable del uso que le doy a las redes, aún así, a lo mm, mejor voy a subir la publicación de un cliente y de repente me aparece en el Explorer un vídeo que me interesa, pincho y scrolleo. Quizás scrolleo 2 minutos y ya está. Yo, de sí, hecho, pero en varias no sé si a ti te ha pasado, pero yo he estado en varias conversaciones últimamente y típico de, oye, ¿y cuál es tu tiempo de uso de las redes? Y tengo amigos que un domingo de resaca están 8 horas en TikTok, sí, que es una absoluta locura. Y yo, de hecho, hace un par de años, cuando hice el máster de marketing digital, el TFM que hice fue un análisis sobre los hábitos de consumo de las redes en adolescentes. qué Justo guay. cuadraba que Mm, por mi madre podía acceder a distintos centros educativos y pues saqué una muestra. Obviamente esto no es ningún tipo, no es un artículo científico o las conclusiones que extraje no se pueden extrapolar porque, bueno, mm, no margen de errores, etcétera, etcétera. Pero fue muy loco, aún así como los los resultados. resultados Mm, que extraje, rollo. No sé, eran más o menos como la muestra entre los 14 y los 18 años y había como un 8% que tenían algún tipo de control parental, algún tipo, sus padres tenían algún tipo de noción del uso que le daban a las redes o de mm, información o de control. Pero claro, luego, primero que es preocupante, un 8% mm, de control parental y luego me acuerdo que de media más de 4 horas al día se al día. pasaban Mm, esos adolescentes. Ahora, la verdad, esto ha surgido un poco de manera natural, entonces tampoco he visto artículos científicos mm, de hoy en día exactamente exacto. cómo, Ujú. pero bueno, No, pero incuestionable, exacto, es es incuestionable incuestionable. y son, al final son adicciones nuevas que están saliendo a la luz y no solo el tema del móvil, redes sociales, sino todo el tema de los videojuegos, que también es una pasada la adicción a ese tipo de actividad, la verdad. Y de hecho ya se está empezando a reconocer en clasificaciones internacionales, tipo DSM y demás, este tipo de problemáticas porque cada vez son más frecuentes en la población joven, Claro, sobre todo. es que hasta ahora no han, o sea, han Exacto. surgido con la tecnología. Sí, sí, sí. Y, Pues, perdón. no, no, dime, dime. No, 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 si querías añadir algo. No, un poco eso, que al final es un bucle realmente porque la adicción a las redes sociales te lleva también a la adicción al móvil y la adicción al móvil a las redes sociales y demás, y que al final están un poco, creo yo, diseñadas para eso, por lo que tú dices, al final te metes por un objetivo y no te das cuenta, pero es que el algoritmo sabe lo que te interesa y que te manda estímulos todo el rato que te interesan, pues te engancha y al final. Sabe cómo Sí, suministrarte la dopamina exacto. para que sigas Es manteniendo que la parece que atención a no, eso. pero funciona como una adicción a una sustancia realmente, es igual el mecanismo cerebral que se activa realmente, o sea que Pues no, la verdad que no sé, yo tengo ahí como opiniones muy contrapuestas porque trabajo con las redes. Creo ya. que son una herramienta increíble, pero luego eso, tienen como el riesgo Mm, de pues, acarrear muchos efectos negativos. Y cerrando un poquillo mm, esta parte como más tecnológica, esta perspectiva más tecnológica, ahora me gustaría hablar también de la accesibilidad a la psicología. mm, Tenemos el caso, por ejemplo, de ese influencer, Tomás Massa, que utiliza ChatGPT como terapeuta. Tú ya lo comentabas antes.
Mm, En cierto modo puede ser lógico que para muchas personas mm, sea una vía mm, para acceder a la psicología por el hecho de que, bueno, mm, ir a terapia es muy caro. exacto. La barrera de Básicamente. entrada principal a ir a terapia es el dinero, el Mm, coste económico. Yo, de hecho, llevo varios años queriendo ir a una psicóloga y hasta ahora no he podido ir porque no había podido mm, tener un contexto que me permitiera, pues, ir por lo menos 2 veces al mes, porque, bueno, pues las sesiones son caras y luego también hablaremos un poco más de lo que es el sistema de la psicología a nivel público, ujujú. pero la realidad es que es muy difícil también acceder. Entonces, ¿crees que a corto o medio plazo esta situación de la accesibilidad a la psicología va a cambiar? Hombre, yo creo que vamos a tardar realmente en ver un cambio, en el sentido de que, bueno, más enfocado en el ámbito público, que es donde más ahora mismo me entero, ¿no? De cómo está la situación por la circunstancia. Sí que es cierto que los cambios son muy progresivos. Este año había una previsión de aumento de plazas bastante grande, bueno, este año, el año pasado, y realmente no ha sido así, ni tiene pinta de que vaya a ser así en mucho tiempo, porque son cambios que dependen de muchísimas cosas. Las plazas que hay ofertadas son las que hay creadas. Y bueno, no se puede cubrir la demanda poblacional que hay con los servicios que hay ahora mismo de psicólogos en la pública. Y en la privada, pues un poco lo que tú dices, la brecha económica, que es evidente, muchas veces la problemática que se tiene necesita de sesiones continuadas en el tiempo, es imposible por cuestiones económicas, con lo cual al final esto es todo un bucle, ¿no? Es un problema estructural realmente y ahora mismo hay como muchos problemas que influyen unos en otros, todo el tema de la vivienda, cómo está, ¿no? El hecho de que yo me quiera independizar, pero no puedo, eso influye en mi salud mental, pero es que si no me puedo pagar un alquiler, ¿cómo me voy a pagar un psicólogo? Al final son muchas cosas las que influyen y creo que esto desgraciadamente va para largo. Es verdad que se consiguen cosas cada vez más y todo, pero es que al final son muchas cosas las que influyen en el acceso a la salud mental, a los servicios. Es Ujú. que nos encontramos también en un momento súper complejo Mm, en todos los sentidos. En concreto, yo hablo desde mi perspectiva de persona joven. mm, Nuestros padres tuvieron una realidad completamente diferente. mm, No hablo de que sea ni mejor ni peor, sí, ni mucho menos, porque no se pueden comparar, son generaciones diferentes. Pero es verdad que nuestras previsiones de futuro, sin ir más lejos, ya. son pésimas. O sea, quiero decir, yo por ejemplo cuando acabé la carrera empecé a trabajar en banca porque sabía que podía trabajar Mm, ahí y estuve 9 meses con un contrato de 600 euros. Y pasan los años, yo por lo menos desde mi postura individual intento mejorar mi situación, en mm, cierto modo la he mejorado, pero me sigo encontrando con la realidad de muchas de mis amistades, de mi entorno, que sigue luchando con realidades así. El hecho de no poder independizarse, mm, hablamos, la vivienda. No puede ser que yo hace 3 años pagara 600 y pico euros por una casa que está mejor de la que vivo ahora mismo y ahora pago 300 euros más. sí, sí, sí. Em, Vamos a ver, obviamente eso, por ejemplo, es una realidad muy compleja, al igual que Mm, el acceso al trabajo exacto. o a un trabajo de De calidad que calidad. nos permita, pues, desarrollar nuestros proyectos personales, de poder comprarnos una casa si queremos, poder viajar, Mm, pues bueno, cubrir necesidades, al fin y al cabo. sí. No, y Em, que son al final expectativas también que teníamos en cierto modo, ¿no? El que siempre te han dicho que si estudies, que estudias, estudies, que estudies, y al final te ves que estudias, estudias, y no sale nada de trabajo ni de lo tuyo ni de otra cosa. O sea, es súper difícil abrirte camino hoy en día y por consiguiente independizarte y demás. esto yo la verdad que esto he pensado mucho y en cierto modo es un fracaso social
todas las promesas que nos han hecho a lo largo de la vida y que no se están cumpliendo. Sí, no. Las expectativas que nos prometieron no se han convertido en realidad. Y Eh, además que nos gastamos mucho dinero en formación también, realmente. O sea, es súper curioso que de hecho muchas personas, yo creo que es que lo más caro que tenemos son nuestros estudios realmente a día de hoy. Es que no es un coche, no es una casa, no como antes, ¿no? Sino que es tus estudios. Y realmente no te abren las puertas que deberían abrirte, ¿no? No. Yo, de hecho, en ese sentido me veo muy identificado con tu situación porque yo hace varios años hice el máster de profesorado, mm, porque, bueno, en cierto modo mi profesión idílica y es a la que espero mm, poder acceder en algún momento es la docencia. Y ocurre en el mismo caso que mm, tenemos que hacer un máster habilitante para poder ejercer. exacto. ¿Y qué pasa? Que en España tenemos una realidad bastante jodida en ese sentido. Y es que las ofertas, o sea, las plazas públicas en universidades públicas son muy escasas Escasa. y las universidades privadas se hacen un biznazo Sí. con este tipo de Total. máster habilitante. Sí. Mm, ¿Cómo ves el hecho de que tú en tu caso, mm, para ejercer, tengas que hacer mm. un máster que en la mayoría de los casos tiene que ser privado? Exacto. Hombre, la verdad que es un poco un trámite, como solemos decir Pero un trámite siempre, bastante pero caro. un trámite a qué costo, ¿no? Porque realmente es que lo necesito para trabajar. Me parece como muy injusto, ¿no? Que al final, o sea, podría ser un año más de carrera y ya está, y que me lo incluyan, ¿no? Pero no es no solo inversión económica, es inversión de tiempo. En mi caso, por ejemplo, el máster habilitante es un año y medio, con un periodo de prácticas muy, muy largo y con las exigencias que eso conlleva, con lo cual tienes que tener tiempo también para dedicar y hacerte una idea que la carrera no son 4 años, son 5 y medio. Entonces, al final, cada vez está como más lejos, ¿no? El objetivo, y es que hay mucha gente que no se puede permitir hacer ese máster y al final tiene que trabajar de otra cosa o de lo que sea, porque es que no pueden afrontar ese gasto que es para empezar a trabajar. O sea, es que me estás pidiendo un montón de dinero para empezar a ganar dinero. No sé si me explico. Sí, es contraproducente. Sí, no tiene sentido. Entonces, al final, es una pena porque si no es esa vía, es verdad que en la psicología, por suerte, hay muchas ramas a las que te puedes dedicar, no todo gira en torno A la a la psicología clínica clínica, y demás, pero sí que es que es cierto que sí. consulta por si hay alguien que Sí, tal. exacto. Que es verdad que, por lo menos en mi caso, es la rama a la que me quiero dedicar y es un poco lo que hay, pero es o la vía privada con el máster o la vía pública con el PIR, que es que el PIR es otro drama, porque Ahora abriremos no, este ese melón. melón. Pero sí, sí, es difícil, es como que te encuentras con muchos obstáculos en el camino que mm, no dependen de ti muchas cosas muchas veces y retrasan mucho el momento en el que dices, por fin veo materializado todo ese estudio, todo ese esfuerzo, todo ese dinero, ¿no? Porque hasta ahora no, no, No. no se ve. Bueno, pues ya que estamos mencionándolo, a mí me Sí, gustaría ahora hablar del PIR sí. concretamente. Tú ahora dedicas muchísimas horas al día Ujú, a las oposiciones. sí, Ya te has presentado una una vez, vez. ahora te vuelves a presentar en 2026, finales de enero, ¿no? Por Sí, ahí. finales de enero, el 20 y algo. ¿Qué Mm. tal? ¿Cómo te sientes al respecto? Bueno, depende del día que me pregunten, bien La, o menos la bien. montaña rusa de emocionales. Total. Sí, sí, sí. Hombre, es difícil y ya cuando llevas más de un año, pues peor. La motivación, la verdad que se nota que va decayendo y bueno, es una pena que la gente que oposita, pues un poco no se le dé el valor que se le puede dar, por ejemplo, a un trabajo, porque realmente la inversión de horas es la misma o más, es un esfuerzo muy grande, es rechazar muchísimas cosas y, y luchar todo el rato contra la incertidumbre de que no sabes si lo que estás haciendo realmente en algún momento se va a ver materializado en una plaza o no. Claro, yo creo que un poco, o sea, quizás para las personas que tenemos cerca a una persona que oposita al PIR, Mm, más o menos tenemos una idea bastante de lo que clara es. de lo que es y de lo que supone,
pero para todas esas Sí. señoras que nos están viendo y que no tienen ni idea de lo que es el PIR, Ujú. ¿cómo lo definirías? Y sí, bueno, básicamente, ¿cómo lo Vale. definirías? Pues así entre bromas se suele decir que es como el MIR de psicólogos, ¿no? Porque realmente se celebra incluso el mismo día que el MIR y que el EIR y que el FIR, porque hay muchísimas pruebas, ¿no? Pero básicamente el PIR es el acrónimo de un psicólogo interno residente. Básicamente es lo mismo que se hace en medicina, es decir, estar, en este caso serían, Una formación, exacto, 4 años de práctica, o sea, hay que pasar un examen para poder acceder a esos 4 años de prácticas en un hospital, rotando por distintos servicios y ya cuando terminas presentas tu trabajo final y pasas a ser psicólogo clínico en este caso. Entonces, es un camino largo, ya después sí que es verdad que no es que tengas una plaza como tal, no es una oposición realmente. es que En... este punto a mí me parece Exacto, horrible. un poco. Son unas oposiciones y los beneficios de unas Sí, oposiciones. es raro. Solemos decir que es una oposición por no explicar todo el rollo, ¿no? Cuando nos preguntan, pero sí que es verdad que no es una oposición como tal realmente. O sea, tú acabas esos 4 años y ya después sí que es verdad que puedes presentarte a una segunda oposición, que es la OPE, para conseguir una plaza en algún hospital concreto. Pero si no, pues un poco eso, ¿no? En listas y demás, sí que es verdad que te abre puertas también para la vía privada, que es algo que no pasa con el máster. El máster solo te habilita para el ámbito privado. El PIR, la diferencia que tiene, la única realmente, es te Que te abre las dos permite, puertas. Sí, pero una vez terminas, claro, una vez terminas los 4 años. Entonces, eso es el PIR, mm, realmente. Entonces, claro, a veces me preguntan por qué, realmente viendo este panorama, por qué te metes en esto, ¿no? Porque realmente la recompensa es muy a largo plazo y viendo cómo está la sanidad pública, mm, ¿por qué, no? Pero bueno, al final yo creo que para cambiar las cosas también hay que formar parte de ellas de alguna manera y desde dentro intentar también hacer lo que se pueda para mejorar total, la situación. total. Yo creo que eso, para las personas que están opositando o, en mi caso, por ejemplo, el tener personas a mi alrededor Mm, que estén opositando, me permite entender el sacrificio que supone opositar. mm, En el caso del PIR, que realmente eso no es opositar, pero bueno, mm. eh, Lo mismo, sí, en el cierto proceso es modo, el mismo. el PIR encima tenemos una realidad súper compleja, Mm, porque según estuve viendo, la convocatoria de 2026, a la, que a la próxima a mm. la que te vas a presentar Sí, tú, son 280 plazas para todo el territorio nacional. Es mm, decir, para toda España solo hay sí. 280 plazas. Mm, ¿cómo se percibe esta realidad? ¿Cómo es tu día a día? Entendiendo por un lado lo difícil que es Mm, opositar, pero con el aliciente, en este caso lo contrario, de ya. tener tan poquitas plazas. Sí, hombre, se complica todo un poco más porque al final muchas veces hay gente que se queda a las puertas y demás con una nota muy buena de examen o, bueno, sí, una nota muy buena y no entra por lo mínimo, pero es porque no hay plazas realmente, ¿no? Si las hubiera, pues entraríamos todos, ¿no? Pero obviamente yo entiendo que tiene que haber una criba de alguna manera, ¿no? Pero sí es verdad que te embajona mucho el saber que hay muy pocas posibilidades de conseguirlo, a la primera, a la segunda, de media se estima que son unos 2, 3 años, un poquito más incluso, para poder sacar plaza, cada vez te vas acercando un poquito más, ¿se entiende? Pero un poco eso, también al final te desmotiva el hecho de que todos los años aparece esa promesa de Va a haber va a más haber más plazas. plazas, va a haber más plazas, esperando ahí a que salga en el BOE la publicación oficial. Este año el aumento fue de 6 plazas, ¿sabes? Que no, es luchar contra una pared porque Seis no. plazas de más. Sí, exacto. Se prometía que se iban a duplicar y que consecuentemente iban a ser unas 494 aproximadamente, casi 500. Siguen sin ser suficientes realmente, pero bueno, era un aumento bastante bueno. Era el doble. Exacto. Pero nos han mantenido en 280 con lo que eso implica y pues nada, un poco la misma situación que el año pasado, no ha cambiado mucho, la verdad. Parece Entonces, que no existe una demanda.
Exacto, O sea, le parece que es como, bueno, solo se ofrece esto porque no existe una demanda exacto. para acceder. Claro, también lo hablábamos, que España es uno de los países líderes en consumo de psicofármacos. Sí. Mm, ¿Crees que se palia esta situación de la necesidad de profesionales de la psicología a través de la medicación? ¿Se Claro. utiliza como una tirita la medicación? Hombre, yo creo que es importante también recalcar que hay muchos problemas de salud mental que sí precisan de medicación en ciertas circunstancias o en ciertas fases del trastorno o lo que sea. Incluso a veces se necesita para poder empezar a hacer terapia, ¿no? Cierta estabilidad en cuanto a los síntomas. Con esto quiero decir, tampoco quiero como demonizar un montón el tema de los psicofármacos, pero sí que es verdad que creo que a día de hoy es que nos suena muchísimo la palabra diazepam, todo ese tipo de términos los tenemos como muy a mano, antes no era tan así. Y nos suena mucho, pero por eso, porque creo que ha habido un cierto abuso, quizá, una sobremedicalización de procesos que a veces son normales, es decir, de un proceso de duelo que se te puede complicar un poco, sí, pero realmente no deja de ser un proceso normal y medicalizar ciertas cosas, pues Está también conlleva como, patologizar cosas que no tendrían por qué patologizarse, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, sí que es verdad que los fármacos, si algo tienen, es que van mucho más rápido que la terapia a corto plazo. A largo plazo siempre gana la terapia, ¿no? Porque al final el problema de base, el fármaco no te lo va a solucionar, ¿no? Entonces, bueno, es una pena, pero sí que es verdad que supongo que dado el problema que hay con respecto a la escasez de profesionales en el ámbito público de salud mental, pues se tira de eso en atención primaria muchas veces, que es el primer sitio al que acudimos. yo de hecho cuando me planteé el empezar a ir a terapia, ni siquiera se me pasó por la cabeza ir a la pública, por lo evidente, por lo que conocemos todos, y es que, bueno, las listas de espera son las que son. Mm, el caso es que como nunca he accedido por esa vía, no sabía cómo era el proceso. Estuve leyendo que primero tienes que pedir cita con tu médico de Mm, cabecera y es el responsable de que te derive o no a pues, un psicólogo mm, o psicóloga o un psiquiatra, o a nada. ujú. Y más o menos como la media de espera es entre 1 y 3 meses. Mm, esta situación en determinadas comunidades autónomas como es Madrid, Mm. pues se agravia. Entonces, ¿crees que por parte del sistema, la administración, no se considera una prioridad la salud mental? Hombre, yo quiero pensar que sí, ¿no? Pero realmente viendo este tipo de cosas, como el tema eso, ¿no? De las promesas de aumento de plazas y que después no se cumplen, el liderazgo en psicofármacos y demás, pues dices tú, ¿realmente importa? ¿No importa? Porque al final hay muchísimas cosas en la sociedad que afectan, de las que hemos ido hablando, ¿no? El tema del alquiler, todo el tema del trabajo, todas esas cosas, y al final, mm, no sé, en cierto modo te sientes un poco con esa desesperanza de esto no importa, mucha propaganda, mucho hablar en redes sociales, derribamos el estigma, todo eso, pero la realidad es que los de arriba, que al final todo esto depende de gente que está muy arriba, parece que no hacen mucho, ¿no? Porque yo entiendo que son procesos difíciles, que llevan tiempo, Y que es que... muy complejo Exacto, también estructurar el sistema, exactamente. adecuarlo para... Ujú. Yo, o sea, lo entiendo, ¿no? Pero al final eso no quita que te frustre y que es que la demanda es la que es y hay que cubrirla. Y O por lo menos poder acaparar más de esa sí, demanda. sí, 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 sí. Todo se andará, quiero Sí, decir, es algo de lo que poco a poco. creo que el sistema todavía no está capacitado para, bueno, pues para poder cubrir como esas necesidades básicas, Mm, porque no dejan de ser salud. sí, Lo iremos viendo con los años. sí, total. Ahora también me gustaría preguntarte, que lo he hecho ya con casi todas las invitadas, y es, ¿qué le dirías a cualquier persona que nunca ha ido al psicólogo o a la psicóloga, que tiene ganas de ir,
porque siente que tiene cosas que sanar, Mm. pero no se atreve a dar el paso. Hombre, pues que es un proceso muy bonito al final, te ayuda a conocerte mucho y un poco, al final muchas veces vamos por un motivo y empiezan a aflorar muchas otras cosas, ¿no? Que están ahí, que a lo mejor ni somos conscientes de ellas, ¿no? Entonces al final es armarte de herramientas, construirte una mochila, como quien dice, de técnicas que te ayudan al final en tu día a día tirar para adelante de la mejor manera posible, con lo cual creo que es cierto que es una inversión económica que muchas veces no nos podemos permitir, pero es una buena inversión, realmente es invertir al final en salud. Con lo cual también habría que ver, ¿no? Un poco qué es lo que te frena a ir, pero desde luego es un proceso muy bonito y que te hace crecer muchísimo y siempre hay un antes y un después cuando se hace un proceso terapéutico, lo cual no quita que obviamente pueda haber recaídas, eso es parte del proceso también y haya que volver a ir si así se dan las circunstancias, a veces no, pero vamos, que lo dicho, hay un antes y un después y está muy guay el proceso. Yo creo que es un punto bastante importante, y de hecho también lo que comentabas, ¿no? Que hay gente que a lo mejor sí que tiene los medios económicos, Mm, pero le frenan otro tipo de barreras. Hablábamos también de los estigmas. Al ujú, fin y al cabo, aunque sea un concepto, la salud mental, que cada vez se visibiliza más, mm, sigue habiendo segmentos poblacionales sí, que, bueno, que sigan asumiendo y relacionando ir a terapia, a la mm, psicóloga, al psicólogo, con estar loco. sí. Mm. Y bueno, creo que también es un poco el intentar romper con Mm, esos estigmas, pues para poder mm, sanar, para poder estar mejor con total. nosotros mismos, con nosotras mismas y también con los demás, para Mm, mejorar también nuestra relación con nosotros y con y los demás. con los demás. No, y muchas veces, de hecho, el estigma no afecta por igual a todos los problemas de salud mental, realmente. En redes sociales es verdad que se habla mucho de salud mental, pero de ansiedad, de depresión, de este tipo de cosas, pero no se habla tanto de problemas relacionados con el ámbito de la psicosis, con trastorno bipolar, esos trastornos mentales graves, ¿no? Graves. Entonces, bueno, hay que tenerlo presente también, que hay que seguir luchando porque hay muchas cosas que todavía no están lo suficientemente visibilizadas. Y lo dicho, todos y todas somos vulnerables a cualquier problema de salud mental, con lo cual hay que tener información, que la información es muy importante. Pues yo me quedaría con esta Sí. última reflexión, hay que seguir luchando. Yo personalmente te quiero agradecer que hayas querido venir a este espacio, a Café para Señoras. Me hacía mucha ilusión hacer un capítulo contigo. Primero por la persona que eres, por el trabajo que haces en redes y por el impacto tan positivo que puedes generar en las personas, pero también porque eres la primera psicóloga que viene al podcast y me hace muchísima ilusión. Entonces, pues muchísimas gracias por haber venido. No sé si te gustaría añadir algún comentario final. No, un poco lo que te decía al principio también, que muchas gracias a ti, porque al final es en estos espacios donde pues existen estos altavoces que hay que aprovecharlos y al final es un tema del que hay que seguir hablando siempre y me parece muy buena idea que me hayas avisado y me hayas dado la oportunidad para formar parte también de tu proyecto, que está muy guay. Qué bien, qué guay. Y pues nada, muchas gracias a ti también. Pues muchas gracias. Si quieres, pasamos ya para allá. Vale. Bueno, pues se finí. ¿Qué Sí, tal? listo. Ah, vale, ya está. ¿Bien? Vale. ¿Contenta? Sí. Un abrazo. Ay, Congratulations. Vamos listo. a cerrar aquí.